Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá. Y en esta ocasión traemos la siguiente entrega. Recuerden que estamos llevando esta serie Palabras Griegas del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión, la palabra que vamos a estar hablando y poniendo sobre la mesa es soteria. Una palabra que es utilizada en muchas formas e interpretada de muchas maneras. ¿A qué vino Jesús? Alguien puede responder. Vino a traer salvación al mundo, a las personas. Otra pregunta que podríamos colocar como consecuencia de esta primera pregunta es: ¿de qué vino a salvarnos? ¿Qué implica la salvación que Jesús o que Dios a través de Jesús nos da? Entonces, soteria es una palabra que es teológicamente muy importante en el pensamiento cristiano de los escritores del Nuevo Testamento. Así que vamos a estar viendo desde el uso, desde el contexto gramatical de la palabra soteria en griego. Algo muy importante que también estaremos viendo cómo se fue utilizando esta palabra en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, pero en la versión griega. Así que esa va a ser la dinámica. Vamos a estar hablando primeramente de soteria en el Antiguo Testamento, en la versión griega, la Septuaginta. Posteriormente estaremos hablando de soteria en el Nuevo Testamento y las implicaciones que tiene la palabra soteria o salvación en las personas. Soy salvo, eres salvo, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Muy bien. Empecemos. En el griego clásico, el nombre soteria significa salvación y el verbo sosein significa salvar. Tenemos el sustantivo que es salvación y tenemos el verbo que es salvar. En el griego clásico, soteria significa, y aquí viene el uso en el griego, significa liberación o preservación. Y estamos hablando en un uso secular, en un uso en la praxis cotidiana. Liberación o preservación. Puede usarse, por ejemplo, respecto de un hombre que vuelve sano y salvo a su casa o a su país después de haber estado ausente un tiempo. Puede significar garantía de seguridad o seguridad contra el peligro. Vemos cómo salvación tiene una connotación de uso común, de uso particularmente cotidiano, no algo trascendente. Alguien podría decir, bueno, es que salvación ya en este filtro teológico neotestamentario, podemos decir, no es que Dios nos salva de la muerte eterna y nos salva de cosas que son trascendentes más allá de esta esfera terrestre. Sin embargo, en el griego clásico, soteria tiene que ver más con el uso cotidiano de las cosas. Garantía de seguridad contra el peligro. En los papiros, el significado más común de soteria es con mucho salud corporal. Fíjense qué importante. Por ejemplo, un miembro de cierta familia escribe a casa y dice: escribidme acerca de vuestra soteria. O como nosotros diríamos, hacedme saber cómo estás. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás hoy? Soteria implica estar bien, estar a salvo. En la Septuaginta, que recordemos que es la traducción de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, pero en la versión griega. En la Septuaginta, soteria significa en su expresión más simple resguardo y seguridad en general. En la multitud de consejeros hay soteria, dice Proverbios 11:14. Aquí ya vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Jacob conviene que si llega a casa en soteria, es decir, sano y salvo, Yahweh será su Dios. José promete que todos aquellos varones en cuyo saco no esté la copa volverán a casa en soteria, es decir, que volverán íntegramente bien, ¿verdad? En la Septuaginta, soteria significa liberación de la tribulación en general. El salmista ora a Dios para que mande soteria. El hombre que espera en Dios se regocijará en su soteria, es decir,
en su salvación. Hay una connotación de salud, hay una connotación de estar bien, de estar en paz, de tener una calidad de vida, de estar resguardado del peligro de forma genérica. Muy bien. En la Septuaginta, soteria significa liberación de un enemigo. En la versión Reina Valera antigua, dicha liberación está representada por palabras como salvación, socorro, huida, victoria, etc. Soteria describe la liberación de manos de los filisteos, de los amonitas, de Siria, de Egipto y Moab. Y ahí vemos los pasajes donde podemos encontrar pues esta liberación que Dios hace al pueblo de Israel de la mano de estos pueblos enemigos. En la Septuaginta, soteria describe la liberación de Israel del Mar Rojo. Estad firmes, dice Moisés, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Es decir, que el pueblo atraviesa, de acuerdo a la narrativa, atraviesa por el Mar Rojo, y entonces el hecho de que ellos puedan salir, atravesar y puedan salir victoriosos, quiere decir que eso es la salvación, la soteria, que como podemos ver es la connotación no de que no vas a atravesar por el peligro, sino que a pesar y en medio del peligro, Dios le provee al pueblo siempre una victoria. Hay siempre una garantía de salir adelante. Ahora pasemos a la palabra soteria en el uso que se le da en el Nuevo Testamento. Muy bien. Primero veamos dos de los usos de soteria en el Antiguo Testamento que se repiten en el Nuevo Testamento. Número 1, soteria es utilizada con respecto a la salvación de nuestros enemigos, que así es como se utiliza también en uno de los usos que se le da en la Septuaginta. Y aquí están las referencias bíblicas en Lucas, Hechos y Judas. Nótese que todos estos pasajes comparten un trasfondo característico del Antiguo Testamento. 2. Tanto el nombre soteria como el verbo sosein se usan con referencia a la seguridad y salud corporal. Por ejemplo, la preservación de Pablo del naufragio, eso se entiende como soteria. Y la construcción del arca de Noé para salvación de este y su familia se entiende como soteria, ¿sí? Como salvación, preservación del peligro. Aún en medio del peligro, Dios le da esa garantía, esa certeza de que Pablo va a salir con vida en medio del naufragio, Pablo y los que están con él, y entonces eso es soteria, salvación, ¿sí? Lo mismo para Noé y su familia, aún en medio de este diluvio, de esta catástrofe, ellos tienen la garantía y la certeza de que tendrán victoria, de que saldrán adelante, sanos y salvos, como decimos. Entonces, esta es la soteria. Muy bien. Ahora veamos las formas distintivas y características en que el Nuevo Testamento utiliza la palabra soteria. Esta parte es importante porque hasta aquí hemos visto cómo el Nuevo Testamento también le da unos usos a la palabra soteria, usos que ya se venían dando en la Septuaginta. Pero aquí hay un cambio muy particular en la palabra soteria, pero ahora en la persona de Jesús. Soteria es el anhelo de Dios y el propósito de Jesucristo. Recuerden que de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesucristo es el mensajero y es el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios tomó la iniciativa de la soteria. Dios ha escogido a los hombres desde el principio para soteria, para la salvación. Es decir, que el principal agente, la razón por la cual existe la soteria o la salvación es Dios. Es Dios quien nos ha salvado, dice Pablo a Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En el Nuevo Testamento, Dios es el promotor de la soteria. Jesús es el núcleo de la soteria que Dios obra. En ningún otro hay soteria, ni hay otro nombre en los cielos o en la tierra en que podamos ser salvos. Jesús mismo
no solamente es el emisario de Dios, Él mismo es el mensaje de Dios. No solamente es el enviado y el portador de la salvación de Dios. Jesús mismo es la salvación de Dios. Muy bien. Uno pregunta, ¿salvos de qué? ¿Qué implica la salvación? De acuerdo a la teología del Nuevo Testamento. Soteria implica arrepentimiento. La aflicción piadosa produce arrepentimiento que obra para salvación. Aquí vemos una salvación que trae como consecuencia un cambio moral, ético, espiritual. Hay un cambio en el interior de la persona. Hay un arrepentimiento hacia Dios. Soteria implica fe. Soteria implica creencia, creer en Dios. ¿Sí? El creer en Dios es una expresión de la soteria, de la salvación. Soteria implica perseverancia. El que persevere hasta el fin encontrará soteria. ¿Sí? El caminar del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Soteria implica gracia. Somos salvos por gracia. Nadie tiene los méritos suficientes para poder gozar de la salvación de Dios. Hemos sido salvos por gracia. Dice Pablo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación, por lo tanto, es un don que no hemos merecido, sino que viene a nosotros de la pura bondad y de la pura generosidad de Dios. Soteria implica salvación de la enfermedad física. Y tenemos muchos casos registrados en los evangelios donde Jesús no solamente perdonaba los pecados, sino que traía una sanidad física a las personas. Jesús estaba interesado en el cuerpo, pero no solo en el cuerpo, sino en el alma de los hombres. Soteria implica salvación del peligro. Cuando los discípulos peligraban, daban voces para ser salvados. Es la convicción de que nada en vida o en muerte puede separarle del amor de Dios. ¿Sí? La salvación es la certeza que Dios coloca en nuestra mente, precisamente, de que ahora tenemos una comunión y una relación con Dios donde nada, nadie, ninguna circunstancia nos puede separar de Dios. Soteria implica salvación del pecado y de la ira. Algo pasó que en Jesucristo el creyente es puesto en una nueva relación con Dios, de tal forma que soteria es lo que salva a un hombre de la ruina de su alma en esta vida y en la vida futura. Por lo tanto, soteria implica y trasciende en la vida natural y aún en la vida que va más allá de lo natural. Muy bien. El libro de texto que seguimos utilizando es Palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado, de William Barclay. Páginas 204 a la 209. Bueno, eso es todo y muchas gracias.